una pequeña plática acerca de la fundición. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es la fundición? Bueno, la fundición es un proceso que se utiliza en la industria para tomar los materiales y calentarlos a cierta temperatura donde alcanzan su estado líquido para poderlos convertir en otras cosas. Okay. Ahora, pregunta, ¿alguien sabe algo de la historia? De hecho, sí. Creo que es importante para entender lo que es el concepto de fundición saber un poquito más de su historia. Pero para saber de la historia tenemos que remontarnos desde el momento en el que se comenzó a usar el hierro, que fue más o menos en el año 5000 a.C., que fue por los chinos. Los arqueólogos llaman al periodo en el que los chinos usaban desde antes los chinos todo el tiempo lo llamaban como calcolítico. Fue un periodo que se usó por primera vez el metal y más o menos corresponde a los años del 3000 a 2000 a.C. Su máquina y todo lo que usaban era simplemente rudimentario, pero se notaba que podían usar el carbón a altas temperaturas porque para poder llegar a la fundición hay que llegar a alta temperatura, pero a pesar del año, los tiempos, los métodos, tenían una muy buena manera de fundir. Usaban el carbón de leña como un combustible que alcanzaba temperaturas bastante altas. También para complemento está lo que es la edad de bronce, que pues, como el nombre te lo indica, se comenzó a trabajar el bronce, no solamente el hierro. No es exactamente conocido la razón por la que se comenzó a usar el fuego para fundir, pero se le atribuye a un incendio forestal que fue más o menos por el año 5000 a.C. Las altas temperaturas del incendio hicieron que las piedras, las rocas metalíferas, que son rocas en las que están minerales de metales, se redujeron, así que los materiales como bronce, cobre, etcétera, se mostraron y fue como nacieron y se empezaron a usar. En esta occidental y la costa mediterránea obtenían materiales por la fusión de materiales ricos en minerales como era la malaquita. También usaban materiales, para combustible usaban el carbón de leña. Incluso por esa razón se comenzaron a usar los hornos de arcilla natural, que eran como circulares, y pues adentro tú metías la leña y todo, y pues empezabas a fundir. Antes de que se fuera con fuego, usaban lo que era el trabajo en frío, que pues, el metal como tal, nada más lo golpeaban una y otra vez hasta poder obtener una forma que les gustaba. Usaban la fundición, y fue una herramienta que tanto usaban porque era útil para el momento que creaban armas y herramientas. No sé si han visto los arqueólogos que cuando encontraban sus flechas, sus puntas de flechas, pues fueron su primer comienzo al momento de usar el carbón. Aparte de eso, se expandió a Amazonas. Comenzó en China, sí, pero se fue expandiendo poco a poquito porque se han encontrado prestigios y restos en Siria, Egipto, la cultura hebrea y también en parte de Europa. Y poco a poco se iban manufacturando más y más piezas como espadas, ruedas, campanas, cosas así más complicadas que llegaron al punto en el que llegaron a Grecia, más o menos por el año del 1000 a.C., que fue el hierro. Y una vez que los griegos, que fue una cultura pues muy importante, ¿no? En la historia es una cultura muy importante que es muy reflejada, más culturas que dependieron de ella lo comenzaron a usar. Están los romanos, los egipcios pues eran contemporáneos, ¿verdad? Pero como quiera también usaban el hierro. De hecho, los egipcios usaban moldes y fueron los que usaban la piedra blanca. O también se le decía piedra de jabón, que era una piedra blandita en la que ellos hacían una forma, la tallaban, dándole la forma de lo que querían tener y después vertían su fundición. Era una técnica medio complicada porque pues, estaban tallando y al final usaban arena. ¿Alguien puede complementar la historia, por favor? Bueno, ya después de todo eso, llegando a la Edad Media, por ahí de los 1600, 1700, todavía se seguía utilizando ese método de fundición, donde era un horno muy grande, donde abajo se ponía toda la leña y en medio se ponía todo el material para fundir. Después se fueron implementando muchas mejoras para que no se metiera tanto desperdicio o tanta basura dentro del metal. Se hicieron como que varios diseños donde se ponían túneles para que saliera todo el humo y toda la ceniza para que no se cayera dentro del material, para evitar pues, que se contaminara. Durante toda esa época se siguió usando el método de forja, que era mediante el doblado de los materiales. Ya una vez fundidos, para darles el acabado se tenía que golpear para que tuvieran su acabado final y pudieran ser utilizados. A mediados del siglo XIX se producían por laminación los rieles para los trenes o para ciertas máquinas de su tiempo. También por esos años se creó uno de los barcos más grandes y más pesados que se ha creado, que pesaba 8000 toneladas de puro metal fundido, que todavía sigue en un museo. Otra de las creaciones más famosas que existen también del metal por esas épocas es la famosa Torre Eiffel, que fue diseñada
diseñada y también que pesa como 8.000 toneladas o algo así de puro metal, y pues fue creada por el mismo que hizo la Estatua de la Libertad de Nueva York. Ya después empezaron a hacer como que los hornos empezaron a modernizarse y empezaron a hacerse de mejores materiales, de arcillas más elaboradas. Los crisoles empezaron a utilizarse, que los crisoles son una parte muy importante porque son de materiales que aguantan muchísima temperatura sin llegarse a fundir, no sueltan ningún residuo, por lo que no contaminan esos materiales. Y de hecho hasta el día de hoy se siguen utilizando los crisoles, ya de diferentes aleaciones y de otros materiales que como se hicieron al principio, pero siguen funcionando por el mismo principio, utilizar arena, silicios y todo ese tipo de cosas. Pues hasta el día de hoy se sigue utilizando la fundición moderna, igual mediante el calentamiento, ya no con carbón, sino con otro tipo de gases que alcanzan temperaturas muchísimo mayores, y es por lo cual necesitan mucho menos cantidad de combustible y menor tiempo para calentar esos materiales. Y pues creo que sí, todo de mi parte. Entonces damos una historia que se ha visto literalmente desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Sí. Porque, bueno, al menos por lo que he visto en restos arqueológicos, en museos y esas cosas, es desde los comienzos de los humanos más antiguos, a los 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando por lo menos 7.000 o 8.000 años. Hasta ahora sigue siendo un proceso que seguimos usando mucho hoy en día. Sí, y de hecho los materiales han adquirido demasiado valor y han cambiado su valor durante toda la historia. Porque de hecho antes el aluminio era considerado como un material precioso, un metal precioso, y en la actualidad se puede utilizar en muchas cosas que podemos decir que no son tan valiosas, como por ejemplo el papel aluminio que usamos para cubrir la comida, o el aluminio que usamos para tapar las medicinas y todo eso. Mencionaste algo del crisol. ¿Alguien me podría explicar qué es un crisol? Mira, cuando tienes un proceso de fundición, tienes tu material sólido, que es cuando lo extraes. Entonces, para que ese material lo puedas fundir, necesitas calentarlo, para calentarlo a cierta temperatura. Pero no lo puedes calentar en el mismo molde donde lo vas a verter. Entonces, tienes que tener un recipiente donde lo calientes, donde se funda y lo puedas mover para vertirlo en su molde. A esos contenedores se les llama crisoles. Y para que esos crisoles funcionen, tienen que aguantar muchísima más temperatura que el material que vas a fundir. Por ejemplo, el aluminio se funde a una temperatura bastante más baja que la arcilla o que el grafito. Entonces, un crisol de grafito de arcilla es perfectamente útil para fundir aluminio. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el estaño, que se usa para los componentes electrónicos. Ese se funde como a 300 grados más o menos. Y cualquier metal te aguanta arriba de 1000 grados. Entonces, cualquier olla casera te puede fundir el estaño perfectamente. Y el chiste de los crisoles pues es que sean fáciles de mover para poder verterlos en su molde, cada uno. Okay. ¿Alguien tiene más información sobre las herramientas para la fundición? Pues para los crisoles también se necesitan unos pinzas. Obviamente que como piensas agarrar el crisol, me imagino que debe estar caliente y se tienen que sostener con algo, obviamente por las pinzas, para poder moverlo de lugar a otro. Donde se invierta el material ya derretido, serían unos moldes, que son 3 tipos de moldes: moldes temporales, moldes permanentes y los moldes desechables. Que los moldes temporales, que solamente duran nomás para una vez nada más de uso. Los permanentes duran más tiempos de uso, y los desechables pues es igual como los moldes temporales, ya después de hacerse uno más uno, ya después de ella se destruye. Bueno, algo para complementar lo que tú dices, los moldes temporales, la diferencia que tienen con los desechables es que los temporales se pueden reciclar los materiales para volver a hacer otro molde, porque son generalmente hechos con arenas, Sí. que al compactarse junto con la pieza crean la forma, pero que cuando lo quitas se tiene que volver a juntar la arcilla para volver a hacer otro molde. Mientras que los desechables pueden ser como por ejemplo las ceras o el poliuretano, el que es blanco. Esos son desechables porque una vez que viertes tu material, el material ocupa el espacio que ocupaba el molde, por lo que ya no se puede volver a utilizar. Creo que estamos hablando mucho de moldes, pero exactamente ¿qué es un molde? Pues un molde pues es el recipiente como el que le da forma a la pieza. Es donde se invierte el líquido.
acerca de las herramientas? Sí, mi compañero cuando mencionó que los moldes con tierra, eso se usan con un tamiz, que eso es como para quitar de los granitos, para separar las piezas más grandes y para las piezas más material fino. Se usa un bate, pues esos son para las cajas, un pistón, un tarugo de colada, una regleta, que eso es para anivelar las cajas, para que la tierra esté pareja, un barrote, una palita para transportar la tierra y obviamente las cajas donde se deposita la tierra. Aparte se nos hicieron unas cuchillas o otras cosas, como un martillo, ganchos, unos compases, cepillos, bolsa de polvo, separador y agua. Ok. Ahora, ¿tienes alguna información más o menos de un procedimiento? Sí, es que ya cuando tienes ya puesta ya con la tierra y ya lista para hacer el molde, tienes que tener como un modelo de lo que tú quieres hacer. De la mitad nada más tienes que poner, como de la mitad de ese modelo se lo tienes que poner en una caja y la otra mitad se lo tienes que poner en otra. Ya al juntarlos ya se le deposita el material ya fundido. Ya por la parte de arriba obviamente se tiene que hacer como una burrita como para que le dé así un lugar para que se deposite y nada más se quita las cajas y ya queda el... Bien. Ahora miramos todo esto de la historia, sus herramientas, pero ahora díganme, ¿qué ventajas tiene la fundición? Pues realmente tiene muchas. Tiene una gran flexibilidad de diseño, o sea, puedes amoldar puedes crear cualquier pieza de la forma que quieras hasta con detalles finos. Tiene una homogeneidad. Ahí el material se distribuye por todo el molde, tomando la forma que tú quieres. Se pueden reciclar materiales que ya no ocupes, pues si se te rompió uno, lo puedes fundir. Posibilita utilizar materiales diversos, ya sea oro, cobre, hierro mismo. Tiene una velocidad de producción, pero esto solo es en pequeñas piezas. Si quieres crear varias piezas pequeñas, se puede ser veloz, ya que pues, puedes utilizar la misma, ¿cómo se llama? ¿Molde? Molde. Se ha hecho una caja. Pues Puedes sí. ponerle varios moldes. Ah, ya. Creo que sí sé a qué te refieres. Es una caja donde estamos como varios moldes juntos, ¿no? Sí. ¿Creíste? Sí. Sí. Posibilidad de crear piezas a medida. La fundición permite crear piezas personalizadas a medida de satisfacer las necesidades de los clientes. Y pues también tiene unas desventajas que son los altos costos de inversión, la adquisición el mantenimiento de los equipos de fundición, problemas de calidad. La fundición puede producir defectos si no se realiza adecuadamente, tales como la porosidad, inclusiones y grietas. Pues también será el impacto ambiental, ya que las máquinas pueden producir gases dañinos para el ser humano, para el planeta también. Limitaciones en el tamaño, y que no puedes crear una pieza demasiado grande, porque los moldes tendrías que gastar demasiado material. Y me imagino que también hacer piezas tan grandes tiene mucho que influir el tiempo en que se sequen, ¿no? En que se enfríen, porque pues de más tamaño una temperatura mucho mayor y pues el tiempo de enfriado pues va a ser igual, mayor, va a ser semejante. ¿No tienen una idea del tiempo de enfriamiento? Bueno, una pieza más o menos de unas 8 toneladas tarda como 1 tonelada por día, media tonelada por día más o menos, entonces sería como 16 días de enfriado. Y si la pieza es pequeña, ¿cuánto tiempo duraría? Depende, porque hay métodos para ampliarlo más rápido. Si lo quieres dejar así al aire libre que seque, temperatura ambiente puede durar, no sé, varias horas, un par de horas. Pero si lo metes en algún aceite o en algún líquido para que se enfríe más rápido, pues puede tardar minutos. Como me imagino que eso se hace como por ejemplo en la Edad Media cuando hacían las espadas, que la calentaban y después al agua, Sí. lo volvían a calentar y a moldear y después otra vez al agua para enfriarlo. Sí.
otra también de sus desventajas es el rechazo de material que te puede llegar a sobrar y pues ese material ya puede ser como un desperdicio. Bueno, que también se puede utilizar de todo para volver a fundirlo. Limitaciones en la geometría, ya que pues las partes, los ángulos muy delgados pues son fáciles, se pueden romper fácilmente. ¿Cómo se podrá evitar eso? De hecho, para eso es para lo que sirve el temple, que es lo de meter el metal caliente dentro del líquido. Eso es lo que hace es que se enfríe demasiado rápido el material de encima, lo que lo vuelve muy duro, pero el material de dentro queda más blando porque se enfría más lento. Para eso es para lo que se utilizan las espadas. Okay. ¿Alguno tiene otro dato? Para concluir. No. Pues no. Pues creo que sería todo. Sí, también de la mía, que pues más que nada en historia. Sí, Ok, entonces con esto concluimos que la fundición nos ha acompañado desde hace muchos años y con ella nos ha facilitado la creación de piezas de metal para productos que usamos al final en día a día. Sería todo de nuestra parte, muchas gracias.